Hola, tener que hacer un tablero por medio de listones, pero tan ancho como para al final no poderlo meter al cepillo regresador y dejarlo a la medida exacta que lo requieres desde el momento del pegado, de eso trata el video de hoy. Si te interesa, sígueme hasta el final. Aquí tengo listones de 5 centímetros de ancho por 18 milímetros de grosor. Estas van a ser unidas por medio de taquete de madera o tarugos de 8 milímetros. Obviamente voy a utilizar la herramienta que en video pasado presenté ante ustedes. Si no has visto ese video, te dejo el enlace en la parte superior y en la descripción. Y en efecto, las herramientas que llegan aquí no son solamente para demostrarse, sino para utilizarse en pro del trabajo del taller y la enseñanza para ustedes. De los materiales que voy a utilizar para estas uniones, primero plástico para el banco de trabajo y evitar que el goteo del pegamento se adhiera a este. También utilizaré un par de listones forrados de plástico para evitar que se peguen al trabajo. También utilizaré prensa tipo sargento que en un momento voy a sacar. Y para distribuir el pegamento puedo utilizar mi espátula de hule que comúnmente utilizaba o este rodillo de plástico, pero sin rodamiento, ya que como lo voy a estar mojando el rodamiento se dañaría. Aquí en la primera madera solamente pondré pegamento en el orificio para el taquete. Este se introduce suavemente con martillo de plástico o de goma para evitar que la madera del taquete se deforme. En la contraparte que se va a unir sí pongo pegamento en todo el canto de la madera, incluyendo las perforaciones para el taquete. Y con el rodillo esparzo todo el pegamento buscando que empape todo el canto de la madera. Y meto suavemente coordinando las perforaciones con los taquetes. Con el martillo de plástico lo meto solamente un poco para evitar que se zafe. Y empiezo a apretar los sargentos hasta que se unan ambas partes y escupa el pegamento. Y con una espátula limpio el exceso, ya que posteriormente es más difícil retirarlo. Vuelvo a aflojar los sargentos y le doy espacio para la siguiente tabla. Y es exactamente el mismo procedimiento para ir uniendo parte por parte, pero todo tiene que ser rápido para evitar que el pegamento se llegue a secar antes de lograr todas las uniones. Y esto sería la última unión del tablero con el mismo procedimiento. Aquí aprieto la última unión sargento por sargento, pero en forma graduada para evitar llegar a dañar los taquetes, hasta llevar los sargentos a tope, haciendo que el pegamento se escupa por arriba de los cantos hacia la cara. Aflojo completamente todos los sargentos y aquí va una parte muy importante. Con la mano y el brazo en el material, contra el tubo del sargento vuelvo a apretar uno por uno. Esto lo hago para evitar que se levante en alguna de las esquinas. Y para evitar que se haga cuna, es para lo que vamos a utilizar estos listones forrados con plástico. Si lo observas, pongo una prensa en el listón y el otro lado se eleva un poco, por lo cual aún no estaba 100% plana. Pongo la segunda prensa y en este momento se está ejerciendo una presión excesiva que en un momento vamos a aliviar. Cada uno de los listones debe de prensarse en ambos extremos del tablado. Si es bastante largo, puede llegar a utilizarse uno o dos más de estos. Los listones se deben de poner al canto y deben de ser anchos, ya que si los pones a la cara no servirá absolutamente de nada. Estos se deben de prensar siempre en las tablas que van en la orilla del tablado. Una vez puestos los listones por la parte de arriba, aflojamos los sargentos para liberar la presión excesiva. Y volvemos a apretar ya solamente sujetándolas, sin presionar fuerte el sargento. Aquí ya la voy a dejar secar por completo, pero se debe de observar lo siguiente, que los listones que prensamos en la parte superior estén bien rectos, que no pase por ningún motivo nada de luz. La segunda cosa que debemos de observar es que toda la madera que está prensada toque en forma lineal el tubo del sargento, sin que éste se eleve en ninguno de sus lados. Si fuera así, aflojar ese sargento y presionar la madera hacia abajo.
Estando bien alineados ambas partes, sabemos que esta madera no se va a torcer mientras se está secando el pegamento. Y finalmente aquí tengo ya el tablado una vez que se ha secado el pegamento. No se siente en ninguna de las uniones absolutamente nada de montado una sobre la otra. Si lo observas, tampoco se hizo cuna. No pretendo que tenga una línea perfecta, pero aún así puedes observar con la escuadra 24 que son muy pocas las áreas que dejan pasar un pequeño rastro de luz. Esto no me afecta realmente para el trabajo final, pero tengo los resultados que yo deseaba. Ahora, atrás de cámaras, quitaré los pequeños sobrantes de pegamento que quedaron y le daré una buena lijada. Aquí ya la tengo completamente terminada, lista para prepararla en el trabajo que se va a utilizar. Las hendiduras no siempre cierran al 100%. Se puede utilizar una pasta comercial antes del lijado para borrar esas milésimas de milímetro que quedan abiertas. En este caso di un lijado de 80, 100 y 120 de óxido de aluminio. Y una pregunta que sería obligada: ¿qué es mejor, utilizar galletas o utilizar tarugos? Ambas piezas sirven exactamente para lo mismo: estabilizar la madera en las uniones para que no se monte una sobre la otra. Pero hay una situación: para evitar una cuna, con la galleta a 20 centímetros no habría ningún problema, pero más de 20 centímetros esta sí puede llegar a desestabilizar y provocar que nuestra tabla al pegar pueda hacer una cuna, independientemente de los hilos de la madera. Si observamos el taquete, este tiene entre 12 y 15 milímetros más de altura, provocando que sea más el material que pueda llegar a agarrar y evitando que se desestabilice la unión en el momento de estar secando. Y como observaste exactamente en los 18 milímetros que estaban los listones, así quedó el tablero completo, tal vez con algunas milésimas después de haber lijado, pero al trabajo final no va a afectar en lo absoluto. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final del video. Recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.